Nuevo dueño del Cruzeiro revela secreto chocante que transformó supermercados en imperio. Ana nunca imaginó que la vida le jugaría una carta tan inesperada. Cuando recibió la llamada de la notaria, su corazón se detuvo. «Has heredado la cadena de supermercados Cruzeiro de tu tía Marisa», dijo con una voz monótona, como si hablara del tiempo. Cruzeiro, el nombre resonó en su mente como un eco lejano. ¿Acaso no había sido ese el negocio que había mantenido a su familia a flote durante años? Pero, detrás de su repentina herencia, había un oscuro secreto que amenazaba con arruinarlo todo. Los supermercados Cruzeiro eran sinónimo de calidad y tradición, pero tras las paredes brillantes y los productos frescos, había un aire de misterio que Ana no podía ignorar. Las sombras danzaban en los pasillos vacíos al caer la tarde, y los murmullos de los empleados parecían susurros de advertencia. Ella, una joven administradora de empresas y tímida por naturaleza, se encontraba frente a una montaña que parecía insuperable. La herencia era un regalo envenenado. Al poco tiempo de asumir el cargo, una atmósfera de tensión la envolvió. Un día, mientras revisaba documentos antiguos en la oficina de su tía, un archivo polvoriento captó su atención. Era un dossier que contenía pactos secretos y cifras inquietantes. Ana sentía el sudor frío deslizarse por su espalda. ¿Qué estaba pasando realmente en Cruzeiro? Era imposible ignorar la risa burlona del carismático tío Juan, quien había sido considerado como el salvador de la empresa, a sus espaldas. Los rumores sobre sus conexiones ilícitas comenzaron a surgir como malas hierbas. Ella se vio atrapada entre el deseo de proteger su legado familiar y la obligación moral de salir a la luz. El primer día de trabajo, un empleado se le acercó con documentos comprometedores. «Esto podría cambiarlo todo, Ana», dijo con voz temblorosa. La amenaza era inminente. El miedo la consumía. Imaginaba un instante de verdad reveladora, de escándalo que podría despedazar su mundo. ¿Y si decidía actuar? Los días se convirtieron en noches largas donde la inseguridad y la duda la atormentaban. Se sentía como si estuviera a la deriva en un vasto océano, a punto de ser tragada por las olas de un destino incierto. Mientras consideraba la posibilidad de revelar la verdad, una llamada rompió el silencio de su angustia. Era un viejo amigo de la universidad, Mateo. Su voz vibraba de entusiasmo al proponerle una solución, una salida a su tormento. «Ana, puedo ayudarte a desenterrar esos secretos. Lo que sea que esté ocurriendo, podemos enfrentarlo juntos», dijo él. Ella sintió una chispa de esperanza, pero al mismo tiempo, una pequeña voz en su interior la instaba a tener cuidado. Y aquí estaba Ana, al borde de una decisión que podría definir su futuro y el de su familia. La presión aumentaba, y la sombra del dilema la asfixiaba. ¿Debería arriesgarlo todo y revelar la verdad, asumiendo las consecuencias, o seguir el camino más sencillo y proteger el imperio familiar, aunque eso implicara ignorar el oscuro secreto? A medida que la noche caía, las luces del supermercado centellaban como estrellas lejanas, y Ana sintió la carga de su legado sobre sus hombros. El reloj seguía su curso implacable, y con cada tic-tac, el futuro se volvía más incierto. «Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Ana respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión aplastante. Afuera, el eco de las cajeras trabajando y el sonido de los carros de la compra la rodeaban. Pero ella estaba atrapada en sus pensamientos. ¿Debería contar la verdad?, se preguntó, mientras los murmullos del pasado resonaban en su mente. En ese instante, su teléfono sonó. Era Mateo. «Ana, tengo una idea que podría cambiarlo todo», dijo su voz, cargada de energía y determinación. «¿Qué? ¿Qué idea?», respondió ella en un susurro, un hilo de esperanza cruzando su mente. «Es sobre los documentos. ¿Quieres que lo revisemos juntos? He hecho algunas averiguaciones y te prometo que no estás sola en esto», insistió él. No había tiempo que perder. Ana sintió que una chispa de coraje se encendía en su interior. «Voy», dijo, casi sin pensar, el impulso de buscar la verdad superando el miedo. Minutos después se encontraron en un café cercano, donde el aroma a café llenaba el aire. Ana estaba nerviosa. Su taza temblaba entre sus manos. Mateo se inclinó hacia ella, sus ojos brillando de emoción. «He hablado con algunos exempleados de Cruciero, y hay rumores más oscuros de lo que imaginas». Su voz bajó a un susurro. «Se habla de una conexión con el crimen organizado, cosas muy graves». Ana sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Mateo sonaban como un eco lejano de sus propias sospechas. «Pero espera», comenzó Ana, y justo en ese momento su teléfono sonó nuevamente. Un mensaje de texto. Su aliento se detuvo al ver el nombre del remitente. «Juan, su tío. Tengo algo que decirte. Podemos hablar en la tienda a las 9». Ana miró a Mateo. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué planeaba Juan? La tensión crecía. «Ana, esto puede ser una trampa. Tienes que estar preparada», advirtió Mateo, aunque su mirada revelaba su propia inquietud. Pero en su interior, un destello de desafío surgió. «Voy a confrontarlo», dijo con una resolución inesperada. Mateo asintió, pero su expresión mostraba preocupación. Cuando llegó a Cruciero, la oscuridad comenzaba a envolver el lugar. Las luces parpadeaban como si la tienda supiera que lo que estaba a punto de suceder podía cambiarlo todo. Se acercó a la oficina de su tía, el lugar donde todo había comenzado. Antes de entrar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Abrió la puerta, y ahí estaba Juan, su tío. Pero no estaba solo. La figura de una mujer emergió de las sombras. Ana sintió que el aire se le escapaba. La mujer se volvió, y sus ojos la atravesaron. Era Valentina, su madre, a quien creía muerta. «Hola, Ana», dijo en un tono casi familiar. El shock la paralizó. «¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué estás aquí?», balbuceó, mientras su mente luchaba por procesar la traición. Juan sonrió, una sonrisa que destilaba veneno. «Siempre supe que el secreto se revelaría, pero creí que lo harías tú, Ana». Las palabras de Juan cortaron la atmósfera como un cuchillo. «Tu madre es parte de esto, ¿ves? Nunca se fue realmente». Las fuerzas que creía conocer se desmoronaron, y su mundo giró. Lo que pensaba que era verdad se transformaba en una traición desgarradora. Ana sintió como si todo se desvaneciera. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué mentiste?». Las lágrimas comenzaron a brotar, una marea de emociones incontrolables. La verdad la golpeaba, y con ella una nueva realidad llena de oscuridad. Esta revelación cambiaría no solo su vida, sino la historia de la familia Cruciero para siempre. «Porque la familia es lo más importante, Ana, y es el momento de que entiendas todo», respondió Valentina, mientras el silencio entre ellos se hacía cada vez más pesado. Ana, atrapada entre la confusión y la traición, sabía que este encuentro no era solo el comienzo de su pesadilla, sino también
de un terrible despertar. Su mente giraba a 1000 por hora, y con cada latido la sombra del secreto familiar creció, amenazando con consumirla. Sin embargo, la frase de Mateo resonó en su mente. Podemos enfrentarlo juntos. ¿Habría alguna esperanza para desentrañar este nuevo caos? La noche caía y el futuro era tan incierto como siempre. Ana sentía que el aire se le escapaba. La incredulidad la invadía al ver a su madre Valentina, de pie frente a ella. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué mentiste?», balbuceó, la voz quebrándose por la traición. Juan, con una sonrisa fría, disfrutaba del caos emocional que había desatado. Valentina respiró hondo, como si buscara las palabras correctas, y en ese breve silencio, Ana se sintió cada vez más atrapada por la desesperanza. «Porque la familia es lo más importante, Ana. Todo lo que hicimos fue por tu bienestar». Valentina se acercó un poco más, pero la fría mirada de Ana hizo que se detuviera. «¿Y los secretos, las mentiras? ¿Eso era lo que tenías planeado para mí? Tu madre y yo hemos hecho sacrificios», empezó a explicar Juan, pero Ana no quería escuchar más. «¿Sacrificios? ¿A costa de qué? ¿A costa de nuestra verdad?». En ese momento, un ruido sutil interrumpió la conversación. Un suave crujido procedió del fondo de la oficina, como si alguien se moviera detrás de una estantería. Ana se giró de golpe. «¿Quién está ahí?». Su voz resonó con un aire de desafío, mientras su corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando vio una sombra escabullirse hacia la salida, y su instinto la llevó a seguirla. Abrió la puerta con un portazo, pero no estaba preparada para lo que vería. Al otro lado, un hombre alto y delgado la aguardaba en el pasillo, con una expresión de desesperación en su rostro. «Ana, espera», gritaron sus labios entrecerrados. Era uno de los empleados, Sergio, un chico que había estado trabajando en Cruciero desde hacía años. «No es lo que crees. Tienes que escucharme». La confusión la invadió. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué sabes?». La urgencia en su voz revelaba un secreto aún más profundo. Sergio miró a Valentina y Juan y luego enfocó su atención en Ana. «No hay tiempo. Ellos no son lo que dicen ser. La cadena está en peligro, y no solo por los rumores de Juan. Hay algo más oscuro detrás de todo esto». Ana sintió el nudo en su estómago apretarse. «¿A qué te refieres?». Sergio cerró la puerta tras de sí, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «La presencia de tu madre aquí no es coincidencia. Ella está involucrada en una red de lavado de dinero. Cruciero es solo la fachada, el verdadero negocio está en cosas ilícitas, Ana». El impacto de sus palabras la golpeó como una ola. «¿Qué?». La incredulidad retumbaba en su mente. «¿Lavar dinero? No, no puede ser. ¿Todo esto es parte del plan de mi madre?». Era como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La esencia de su familia, de su legado, se convertía en polvo. Valentina se adelantó, su rostro un torbellino de emociones. «Escucha, Ana, lo siento. Todo se salió de control. Fue por amor, por protección». «¡Amor!», gritó Ana, los ojos desbordados de traición. «¿Qué tipo de amor es ese?». Su voz resonó en el silencio, y en ese momento, un destello de luz parpadeó en el pasillo. Alguien más había entrado. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe y un grupo de hombres en trajes oscuros irrumpió en la tienda. Sergio se tensó. «Esos son, Ana, los que buscan a tu madre. Tienen que detenerla antes de que la atrapen aquí». La adrenalina llenó el aire mientras Ana miraba a su madre y a Juan, su mundo desmoronándose ante ella. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué otra verdad oscura ocultaba su familia? El caos se desató. Ana sintió que su cuerpo entraba en modo de defensa. «No, no dejaré que esto termine así», gritó, pero la realidad se cernía sobre ella como un manto oscuro.
Las luces se apagan y el sonido de pasos se acercaba. Había mucho en juego y el tiempo se esfumaba rápidamente. ¿Podría su madre ser realmente una criminal? ¿Y qué pasaría con su legado familiar? Con cada latido, la verdad se volvía más oscura y asfixiante. Y todo estaba a punto de cambiar para siempre. Ana sentía que el aire se le escapaba. La incredulidad la invadía al ver a su madre, Valentina, de pie frente a ella. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué mentiste?», balbuceó, la voz quebrándose por la traición. Juan, con una sonrisa fría, disfrutaba del caos emocional que había desatado. Valentina respiró hondo, como si buscara las palabras correctas, y en ese breve silencio, Ana se sintió cada vez más atrapada por la desesperanza. «Porque la familia es lo más importante, Ana. Todo lo que hicimos fue por tu bienestar». Valentina se acercó un poco más, pero la fría mirada de Ana hizo que se detuviera. «¿Y los secretos, las mentiras? ¿Eso era lo que tenías planeado para mí? Tu madre y yo hemos hecho sacrificios», empezó a explicar Juan, pero Ana no quería escuchar más. «¿Sacrificios? ¿A costa? ¿De qué? ¿A costa de nuestra verdad?». En ese momento, un ruido sutil interrumpió la conversación. Un suave crujido procedió del fondo de la oficina, como si alguien se moviera detrás de una estantería. Ana se giró de golpe. «¿Quién está ahí?». Su voz resonó con un aire de desafío, mientras su corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando vio una sombra escabullirse hacia la salida, y su instinto la llevó a seguirla. Abrió la puerta con un portazo, pero no estaba preparada para lo que vería. Al otro lado, un hombre alto y delgado la aguardaba en el pasillo, con una expresión de desesperación en su rostro. «¡Ana, espera!», gritaron sus labios entrecerrados. Era uno de los empleados, Sergio, un chico que había estado trabajando en Cruciero desde hacía años. «No es lo que crees, tienes que escucharme». La confusión la invadió. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué sabes?». La urgencia en su voz revelaba un secreto aún más profundo. Sergio miró a Valentina y Juan, y luego enfocó su atención en Ana. «No hay tiempo. Ellos no son lo que dicen ser. La cadena está en peligro, y no solo por los rumores de Juan. Hay algo más oscuro detrás de todo esto». Ana sintió el nudo en su estómago apretarse. «¿A qué te refieres?». Sergio cerró la puerta tras de sí, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «La presencia de tu madre aquí no es coincidencia. Ella está involucrada en una red de lavado de dinero. Cruciero es solo la fachada. El verdadero negocio está en cosas ilícitas, Ana». El impacto de sus palabras la golpeó como una ola. «¿Qué?». La incredulidad retumbaba en su mente. «¿Lavar dinero? No, no puede ser. ¿Todo esto es parte del plan de mi madre?». Era como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La esencia de su familia, de su legado, se convertía en polvo. Valentina se adelantó, su rostro un torbellino de emociones. «Escucha, Ana, lo siento. Todo se salió de control. Fue por amor, por protección». «¡Amor!», gritó Ana, los ojos desbordados de traición. «¿Qué tipo de amor es ese?». Su voz resonó en el silencio, y en ese momento, un destello de luz parpadeó en el pasillo. Alguien más había entrado. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de hombres en trajes oscuros irrumpió en la tienda. Sergio se tensó. «Son ellos, Ana, los que buscan a tu madre. Tienen que detenerla antes de que la atrapen aquí». La adrenalina llenó el aire, mientras Ana miraba a su madre y a Juan, su mundo desmoronándose ante ella. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué otra verdad oscura ocultaba su familia? La tensión era palpable. Los hombres avanzaban, y Ana sintió que su cuerpo se tensaba. Su corazón latía desbocado.
No, no dejaré que esto termine así, gritó, pero la realidad se cernía sobre ella como un manto oscuro. Las luces se apagan y el sonido de pasos se acercaba. Había mucho en juego, y el tiempo se esfumaba rápidamente. Fue entonces cuando uno de los hombres en traje oscuro, con una voz profunda y fría, se detuvo frente a Valentina. No puedes escapar de esto, Valentina. Sabemos lo que hiciste. Sabemos de tu traición. Las palabras resonaron en el aire, y el corazón de Ana se detuvo. ¿Traición? ¿A quién traicioné yo? La confusión se apoderaba de ella mientras miraba a su madre, que ahora se desmoronaba. Valentina, con lágrimas en los ojos, finalmente habló, su voz llena de una mezcla de miedo y arrepentimiento. Ana, hay algo que no sabes. No soy realmente tu madre. La revelación colisionó en su pecho como si un rayo la atravesara. ¿Qué? No posible. Ana sintió que todo se desmoronaba, esa vida que creía conocer deshaciéndose. Te adoptamos después de que ocurrió lo de tu verdadera madre. Valentina dejó caer la bomba, y el aire se tornó pesado. Ella estaba involucrada en algo que no podíamos permitir que supieras. Todo ha sido una farsa. Ana, lo que crees saber sobre tu familia es solo una ilusión. Tu verdadera madre fue una criminal. Un silencio atroz llenó el cuarto, y Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. Tenía tantas preguntas, pero por encima de todo, un único pensamiento la dominaba. ¿Quién era ella realmente? Y en ese momento, comprendió que el legado que había heredado no era solo un negocio, sino una red de mentiras y engaños que podrían destruirlo todo. La incertidumbre se cernía sobre ella, y con un giro inesperado, el futuro se volvía más oscuro. ¿Podría enfrentarse a la verdad de su vida, o todo terminaría en caos? El reloj seguía avanzando, y con cada segundo, la respuesta se alejaba más. Ana sentía que el aire se le escapaba. La incredulidad la invadía al ver a su madre, Valentina, de pie frente a ella. Mamá, ¿por qué mentiste?, balbuceó, la voz quebrándose por la traición. Juan, con una sonrisa fría, disfrutaba del caos emocional que había desatado. Valentina respiró hondo, como si buscara las palabras correctas, y en ese breve silencio, Ana se sintió cada vez más atrapada por la desesperanza. Porque la familia es lo más importante, Ana. Todo lo que hicimos fue por tu bienestar. Valentina se acercó un poco más, pero la fría mirada de Ana hizo que se detuviera. ¿Y los secretos? ¿Las mentiras? ¿Eso era lo que tenías planeado para mí? Tu madre y yo hemos hecho sacrificios, empezó a explicar Juan, pero Ana no quería escuchar más. ¿Sacrificios? ¿A costa de qué? ¿A costa de nuestra verdad? En ese momento, un ruido sutil interrumpió la conversación. Un suave crujido procedió del fondo de la oficina, como si alguien se moviera detrás de una estantería. Ana se giró de golpe. ¿Quién está ahí? Su voz resonó con un aire de desafío, mientras su corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando vio una sombra escabullirse hacia la salida, y su instinto la llevó a seguirla. Abrió la puerta con un portazo, pero no estaba preparada para lo que vería. Al otro lado, un hombre alto y delgado la guardaba en el pasillo, con una expresión de desesperación en su rostro. «Ana, espera», gritaron sus labios entrecerrados. Era uno de los empleados, Sergio, un chico que había estado trabajando en Cruciero desde hacía años. «No es lo que crees. Tienes que escucharme». La confusión la invadió. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué sabes?». La urgencia en su voz revelaba un secreto aún más profundo. Sergio miró a Valentina y Juan y luego enfocó su atención en Ana. «No hay tiempo. Ellos no son lo que dicen ser. La cadena está en peligro, y no solo por los rumores de Juan. Hay algo más oscuro detrás de todo esto». Ana sintió el nudo en su estómago apretarse. «¿A qué te refieres?». Sergio cerró la puerta tras de sí.
asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. La presencia de tu madre aquí no es coincidencia. Ella está involucrada en una red de lavado de dinero. Cruciero es solo la fachada. El verdadero negocio está en cosas ilícitas, Ana. El impacto de sus palabras la golpeó como una ola. ¿Qué? La incredulidad retumbaba en su mente. ¿Lavar dinero? No, no puede ser todo esto. ¿Es parte del plan de mi madre? Era como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La esencia de su familia, de su legado, se convertía en polvo. Valentina se adelantó, su rostro un torbellino de emociones. Escucha, Ana, lo siento, todo se salió de control. Fue por amor, por protección. ¿Amor? Gritó Ana, los ojos desbordados de traición. ¿Qué tipo de amor es ese? Su voz resonó en el silencio, y en ese momento, un destello de luz parpadeó en el pasillo. Alguien más había entrado. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe y un grupo de hombres en trajes oscuros irrumpió en la tienda. Sergio se tensó. Son ellos, Ana. Los que buscan a tu madre. Tienen que detenerla antes de que la atrapen aquí. La adrenalina llenó el aire, mientras Ana miraba a su madre y a Juan, su mundo desmoronándose ante ella. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué otra verdad oscura ocultaba su familia? La tensión era palpable. Los hombres avanzaban, y Ana sintió que su cuerpo se tensaba, su corazón latía desbocado. «No, no dejaré que esto termine así», gritó, pero la realidad se cernía sobre ella como un manto oscuro. Las luces se apagan y el sonido de pasos se acercaba. Había mucho en juego y el tiempo se esfumaba rápidamente. Fue entonces cuando uno de los hombres en traje oscuro, con una voz profunda y fría, se detuvo frente a Valentina. «No puedes escapar de esto, Valentina. Sabemos lo que hiciste, sabemos de tu traición». Las palabras resonaron en el aire, y el corazón de Ana se detuvo. ¿Traición? ¿A quién traicioné yo? La confusión se apoderaba de ella mientras miraba a su madre, que ahora se desmoronaba. Valentina, con lágrimas en los ojos, finalmente habló, su voz llena de una mezcla de miedo y arrepentimiento. Ana, hay algo que no sabes. No soy realmente tu madre. La revelación colisionó en su pecho como si un rayo la atravesara. ¿Qué? No, no es posible. Ana sintió que todo se desmoronaba, esa vida que creía conocer, deshaciéndose. Te adoptamos, después de que ocurrió lo de tu verdadera madre. Valentina dejó caer la bomba, y el aire se tornó pesado. Ella estaba involucrada en algo que no podíamos permitir que supieras. Todo ha sido una farsa, Ana. Lo que crees saber sobre tu familia es solo una ilusión. Tu verdadera madre fue una criminal. Un silencio atroz llenó el cuarto, y Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. Tenía tantas preguntas, pero por encima de todo, un único pensamiento la dominaba. ¿Quién era ella realmente? Y en ese momento comprendió que el legado que había heredado no era solo un negocio, sino una red de mentiras y engaños que podrían destruirlo todo. La incertidumbre se cernía sobre ella, y con un giro inesperado, el futuro se volvía más oscuro. ¿Podría enfrentarse a la verdad de su vida? ¿O todo terminaría en caos? El reloj seguía avanzando, y con cada segundo la respuesta se alejaba más. Pero en un instante, mientras Ana absorbía la intensidad de la revelación, el más inesperado de los acontecimientos ocurrió. Una explosión ensordecedora estalló en el fondo de la tienda. El sonido retumbó hasta sus huesos y el suelo tembló bajo sus pies. El caos se desató. Las luces parpadearon y el humo comenzó a llenar el aire. La puerta de ingreso se hizo añicos, y una figura desconocida emergió entre el polvo, con una mirada decidida y un rifle en mano. «Agáchense», gritó un hombre de voz firme. Ana,
En estado de shock, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué está pasando?», se preguntó, mientras la figura se movía rápidamente. Todo lo que pensaba que conocía se desmoronaba en fragmentos. Las intimidades de su familia se volvían irrelevantes en ese momento crítico. Los hombres en trajes oscuros parecían paralizados. El nuevo intruso se movió ágilmente, como un depredador entre las sombras. «No pueden dejar que esto continúe», bramó, apuntando su arma hacia los hombres, y el clima se tornó mortal. «Ana, ven aquí, estás en peligro», llamó, y la voz hizo eco de una forma que Ana nunca había escuchado antes. Dudas lo llenaban todo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sabía realmente sobre su familia? Las revelaciones seguían multiplicándose a una velocidad abrumadora. Ana miró a Valentina, a Juan e incluso a Sergio, sin saber en quién confiar. En ese momento de caos, su corazón se precipitaba entre el miedo y la confusión. La línea entre amistad y traición se desdibujaba. ¿A dónde la llevaría esta nueva realidad? Apenas pudo captar la respuesta mientras el caos se intensificaba. En un vaivén incesante de emociones y gritos, un nuevo futuro se desdibujaba, cada vez más amenazante y lleno de secretos. La vida que conocía se desvanecía como humo, y lo único que quedaba era la certidumbre de una tormenta por venir. Ana se sentía paralizada. Su mente apenas podía asimilar lo que estaba ocurriendo. La figura de aquel hombre armado en la entrada dominaba el espacio, con un aire de desesperación que contrastaba con la tensión apremiante de los que se encontraban en la sala. «Agáchense», gritó, y cada sonido resonó como un eco de advertencia. El caos se desató. Los hombres de traje oscuro intercambiaron miradas de incertidumbre, mientras Ana miraba a su madre, a Juan y a Sergio. ¿Qué estaba pasando? La confusión se convertía en una niebla pesada que la envolvía, y por un instante se sintió desconectada de la realidad. Fue entonces cuando el hombre armado se lanzó hacia adelante. «No dejaré que esto termine en una masacre». El eco de su voz reverberó por las paredes. Los hombres comenzaron a moverse, intentando rodear al inesperado intruso. Ana se dio cuenta de que el tiempo se había detenido. El aire se tornó espeso y denso, y el pánico creció aún más. Una pelea era inminente, y ella no sabía dónde esconderse. «Ana, ven aquí», gritó Sergio, empujándola hacia la esquina de la habitación. En medio del caos, un ruido ensordecedor sacudió el espacio. La explosión. El hombre se giró hacia el origen del sonido, mientras que todos, paralizados por el horror, se precipitaron hacia la esquina con la esperanza de escapar del inminente desastre. El hombre se volvió de nuevo, con su mirada fija en el rostro de Ana. «Tu madre es la clave. Ella tiene que decidir», gritó, mientras la situación oscurecía cada vez más. Valentina se plantó al frente. «No puedes hacer esto. Tienes que dejarlo todo atrás». La desesperación llenaba su voz. Pero las palabras ya no eran suficientes. La furia y los secretos inconfesables de su vida amenazaban con sepultarlas a todas. La confrontación final estalló de golpe, como un volcán en erupción. Ana, con la respiración entrecortada, observó cómo su madre miraba al hombre, el rostro marcado por un miedo palpable. «Ana, tienes que saber la verdad». Valentina se detuvo. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El extraño, todavía apuntando a los hombres de oscuro vestuario, se acercó. «Tu vida está en juego, Ana. Tu madre ha estado involucrada en lo impensable. Todo ha sido un engaño desde el principio. Lo que creías que era amor y protección es parte de un plan mucho más grande». La voz del extraño resonó en la mente de todos, como un tambor de guerra. «¿Qué?». Ana apenas podía creer. «¿Qué plan?». Las preguntas se agolpaban en su mente.
un río de dudas que amenazaba con inundarla. El atacante comenzó a retroceder, acercándose poco a poco a Valentina. Porque todo se reduce a esto. Tu madre fue quien orquestó el fraude que nos une a todos. Ella está en el centro de una red criminal, Ana. Y tú eres la próxima pieza en el juego. Ana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «No, tú mientes. Es una locura», gritó. Pero la convicción en la mirada del extraño la embargó. Las piezas caían en su lugar, revelando una historia que jamás imaginó. «Lo estoy diciendo por tu propio bien, Ana. Tu madre está usando su legado como un escudo. Y si no actúas ahora, puede que sea demasiado tarde». Pero antes de que pudiera responder, un nuevo estallido resonó, esta vez más cerca. Las luces comenzaron a parpadear, y más figuras emergieron del fondo de la tienda. Hombres más armados, al parecer, listos para tomar el control. El rostro de Valentina se tornó pálido. «No puede ser. ¿Qué han hecho?» La verdad la golpeó como un meteorito en su mundo de mentiras. Las piezas del rompecabezas ándala un golpe devastador. Ana sintió que se desvanecía ante la brutalidad de lo que estaba descubriendo. ¿Eres una criminal? ¿Todo este tiempo? La incredulidad opacaba su voz, la traición desgarrando su corazón. En ese momento, el extraño sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo colocó en la mesa. Esto no revela todo. Las grabaciones, los contratos, la verdad, Ana. Es tu elección. Quedarte con tu familia o descubrir quiénes son realmente. Pero no esperes demasiado. El reloj seguía avanzando y con cada segundo la tensión aumentaba. La dirección de su vida cambiaba radicalmente y Ana se encontraba en una encrucijada. La verdad ya no era una opción, era una necesidad apremiante. Las llamas de lo desconocido la consumían y la oscuridad del legado familiar se cernía ominosamente. ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante y desenterrar todo lo que creían verdadero? La incertidumbre se cernía sobre ella como un manto, y su destino pendía de un hilo. Ana se sentía paralizada. Su mente apenas podía asimilar lo que estaba sucediendo. La figura de aquel hombre armado en la entrada dominaba el espacio, con un aire de desesperación que contrastaba con la tensión apremiante de los que se encontraban en la sala. «Agáchense», gritó, y cada sonido resonó como un eco de advertencia. El caos se desató. Los hombres de traje oscuro intercambiaron miradas de incertidumbre, mientras Ana miraba a su madre, a Juan y a Sergio. ¿Qué estaba pasando? La confusión se convertía en una niebla pesada que la envolvía, y por un instante se sintió desconectada de la realidad. Fue entonces cuando el hombre armado se lanzó hacia adelante. «No dejaré que esto termine en una masacre». El eco de su voz reverberó por las paredes. Los hombres comenzaron a moverse, intentando rodear al inesperado intruso. Ana se dio cuenta de que el tiempo se había detenido. El aire se tornó espeso y denso, y el pánico creció aún más. Una pelea era inminente, y ella no sabía dónde esconderse. «Ana, ven aquí», gritó Sergio, empujándola hacia la esquina de la habitación. En medio del caos, un ruido ensordecedor sacudió el espacio. La explosión. El hombre se giró hacia el origen del sonido, mientras todos, paralizados por el horror, se precipitaron hacia la esquina con la esperanza de escapar del inminente desastre. El hombre se volvió de nuevo, con su mirada fija en el rostro de Ana. «Tu madre es la clave. Ella tiene que decidir», gritó, mientras la situación oscurecía cada vez más. Valentina se plantó al frente. «No puedes hacer esto. Tienes que dejarlo todo atrás». La desesperación llenaba su voz.
Pero las palabras ya no eran suficientes. La furia y los secretos inconfesables de su vida amenazaban con sepultarlas a todas. La confrontación final estalló de golpe, como un volcán en erupción. Ana, con la respiración entrecortada, observó cómo su madre miraba al hombre, el rostro marcado por un miedo palpable. «Ana, tienes que saber la verdad». Valentina se detuvo. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El extraño, todavía apuntando a los hombres de oscuro vestuario, se acercó. «Porque todo se reduce a esto. Tu madre fue quien orquestó el fraude que nos une a todos. Ella está en el centro de una red criminal, Ana, y tú eres la próxima pieza en el juego». Ana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «No, tú mientes. Es una locura», gritó. Pero la convicción en la mirada del extraño la embargó. Las piezas caían en su lugar, revelando una historia que jamás imaginó. «Lo estoy diciendo por tu propio bien, Ana. Tu madre está usando su legado como un escudo, y si no actúas ahora, puede que sea demasiado tarde». Pero antes de que pudiera responder, un nuevo estallido resonó, esta vez más cerca. Las luces comenzaron a parpadear, y más figuras emergieron del fondo de la tienda. Hombres más armados, al parecer, listos para tomar el control. El rostro de Valentina se tornó pálido. «No puede ser. ¿Qué han hecho?». La verdad la golpeó como un meteorito en su mundo de mentiras. Las piezas del rompecabezas mandala, un golpe devastador. Ana sintió que se desvanecía ante la brutalidad de lo que estaba descubriendo. «¿Eres una criminal? ¿Todo este tiempo?». La incredulidad opacaba su voz, la traición desgarrando su corazón. En ese momento, el extraño sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo colocó en la mesa. «Esto lo revela todo. Las grabaciones, los contratos, la verdad. Ana, es tu elección, quedarte con tu familia o descubrir quiénes son realmente. Pero no esperes demasiado». El reloj seguía avanzando y con cada segundo la tensión aumentaba. La dirección de su vida cambiaba radicalmente y Ana se encontraba en una encrucijada. La verdad ya no era una opción, era una necesidad apremiante. Las llamas de lo desconocido la consumían y la oscuridad del legado familiar se cernía ominosamente. Pero en el instante en que Ana se inclinó para ver el dispositivo, todo se volvió borroso. Una figura siniestra apareció en la puerta principal. Su tío Juan. «Lo que crees que sabes es solo la superficie». A medida que se acercaba, su rostro se transformó en una mueca de rabia y desamparo. «Todo ha sido un juego, y somos los protagonistas». Antes de que pudiera terminar, una explosión ensordecedora hizo temblar el edificio. Las paredes se agrietaron y el ambiente se llenó de polvo y caos. Ana sintió que el mundo se desintegraba. «Ana, corre ahora», gritó la figura del extraño. Pero antes de que pudieran moverse, una sombra se deslizó junto a ellos y todo se volvió negro. El silencio cayó, pesado. Ana sintió el roce de algo extraño en su pecho. Era un mensaje. «Eres más importante de lo que crees. Tu destino está más relacionado con el presente que con el pasado. Recuerda esto». La voz resonó en su mente y todo terminó de desvanecerse. Al abrir los ojos, estaba sola. El polvo se asentaba en el aire y la habitación se había vuelto un caos. La red de mentiras que había construido su vida se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué había sucedido realmente? La incertidumbre crecía, y en ese momento comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Qué secretos más existían? ¿Y cuál sería su próximo movimiento? En este tablero, donde nadie parecía ser lo que aparentaba,
Ana se despertó de la oscuridad consciente de un caos. La tienda había quedado en silencio, pero su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor. El polvo se asentaba lentamente, envolviendo los restos de lo que había sido ese lugar. Su mente intentaba procesar todo lo que había ocurrido, y mientras el aire se despejaba, su mirada se centró en el extraño que había irrumpido en su vida. Él estaba ahí, un enigma crudo en medio de las cenizas de su anterior realidad. No te asustes, Ana. No puedo permitir que esto termine mal para ti, dijo él, mientras se acercaba con cautela, como si su propia vida dependiera de ello. El olor a humo y explosión todavía flotaba en el aire, creando una atmósfera cargada de tensión. Ana no sabía qué pensar. ¿Quién eres? ¿Por qué te importa lo que suceda conmigo? La desconfianza marcaba su voz. Sentía el nudo en su estómago apretarse con cada palabra que pronunciaba. Ella había llegado a conocer peligros y secretos, pero este hombre parecía diferente. Su mirada era seria, llena de determinación, como si estuviera aquí para rescatarla de algo más grande. Soy Lucas, preso de esta trama, al igual que tú, confió él. El sudor perlaba su frente. Tu madre, Valentina, ha estado jugando un juego peligroso. No es quien dice ser, y tú tampoco. Las palabras lo golpearon como un martillo contra el yunque. Eres más especial de lo que imaginas. Tu verdadero legado no está en el negocio familiar, sino en la verdad que deberías haber conocido. No, murmuró Ana, sintiendo que el mundo se le desvanecía otra vez. ¿Qué quieres decir? Con eso, Lucas no perdió tiempo. Tu madre no es solo una criminal, Ana. Hay algo más, algo que lleva su nombre. La identidad de tu verdadera madre está entrelazada con todo esto. Y en ese legado se esconden más secretos, secretos que la gente a la que confías hace malabares para proteger. Una nueva explosión resonaba en su mente. Escenas de un pasado oculto pasaban frente a sus ojos. La adrenalina la empujaba hacia una nueva dirección, hacia un cambio que no podía evitar. Entonces, de repente, el sonido de pasos retumbó en el fondo, y Ana se congeló. Miró a Lucas, quien asentía mientras su expresión cambiaba a una alerta inquietante. «Rápido, tienes que escucharme, no estamos seguros aquí». Él la apremió, empujándola suavemente hacia la salida trasera. El aire se sentía más pesado y el tiempo parecía escasear. Cuando llegaron al patio trasero, un grupo de hombres apareció de la nada, cerrando todas las posibles salidas. «¡Atrápala!», gritaban con voces autoritarias. Ana sintió que el horror se apoderaba de ella. «¿Qué? ¿Quiénes son?». Lucas agarró su brazo, decidido. «Son parte de la red, lo que intenta atraparte. Debemos salir de aquí». Pero en medio del caos, una figura familiar emergió. Era Juan, su tío, con una expresión que distaba mucho de lo que Ana había conocido. «Ana, no hay tiempo para huir», dijo, pero el tono era diferente, lleno de miedo. «¿Qué es esto?». Ana, paralizada, no podía dejar de mirar a su tío. «Siempre fuiste el protector. ¿Por qué ahora pareces atrapado?». Sin previo aviso, Juan se derrumbó de rodillas. «Porque soy el traidor». Sus palabras salieron como un susurro desgarrador. «He estado trabajando para ellos todo este tiempo. Y tú eres el objetivo». Ana sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. «¿Por qué? ¿Qué tienes que ver con esto?». «Eres parte de un plan más grande, Ana. Ellos creen que tienes algo en tu sangre que puede cambiarlo todo. Ese legado es tu vida, tu madre, la verdadera». La comprensión se derrumbó sobre ella. La premisa de su existencia, su identidad, ahora se tambaleaba en el aire, llena de incertidumbre. Una sombra fría se abalanzó sobre la escena. El tiempo parecía haberse detenido. Las revelaciones y los secretos se entrelazaban, y Ana supo que su vida y la de su familia estaban en un hilo, más frágil que nunca. Mientras los hombres se acercaban,
La rompiente de la revelación envolvía su mente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente ella? Se giró hacia Lucas, su último clavo en el que sostenerse, pero antes de que pudiera preguntarle algo más, la puerta del patio estalló, arrojando a un hombre encapuchado. ¡Al suelo!, gritó con una voz profunda y amenazante. Nadie estaba a salvo. ¿Podría Ana desentrañar la verdad antes de que todos cayeran en lo abismal? En su corazón, la decisión de enfrentar su legado se convertía en una verdad ineludible. La batalla por su vida, por su identidad, acababa de comenzar. Ana se despertó de la oscuridad consciente de un caos. La tienda había quedado en silencio, pero su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor. El polvo se asentaba lentamente, envolviendo los restos de lo que había sido ese lugar. Su mente intentaba procesar todo lo que había ocurrido, y mientras el aire se despejaba, su mirada se centró en el extraño que había irrumpido en su vida. Él estaba ahí, un enigma crudo, en medio de las cenizas de su anterior realidad. «No te asustes, Ana. No puedo permitir que esto termine mal para ti», dijo él, mientras se acercaba con cautela, como si su propia vida dependiera de ello. El olor a humo y explosión todavía flotaba en el aire, creando una atmósfera cargada de tensión. Ana no sabía qué pensar. «¿Quién eres? ¿Por qué te importa lo que suceda conmigo?». La desconfianza marcaba su voz. Sentía el nudo en su estómago apretarse con cada palabra que pronunciaba. Ella había llegado a conocer peligros y secretos, pero este hombre parecía diferente. Su mirada era seria, llena de determinación, como si estuviera aquí para rescatarla de algo más grande. «Soy Lucas, preso de esta trama, al igual que tú», confió él. El sudor perlaba su frente. «Tu madre, Valentín, ha estado jugando un juego peligroso. No es quien dice ser, y tú tampoco». Las palabras lo golpearon como un martillo contra el yunque. «Eres más especial de lo que imaginas. Tu verdadero legado no está en el negocio familiar, sino en la verdad que deberías haber conocido». «No», murmuró Ana, sintiendo que el mundo se le desvanecía otra vez. «¿Qué quieres decir con eso?». Lucas no perdió tiempo. «Tu madre no es solo una criminal, Ana. Hay algo más, algo que lleva su nombre. La identidad de tu verdadera madre está entrelazada con todo esto. Y en ese legado se esconden más secretos». Una nueva explosión resonaba en su mente. Escenas de un pasado oculto pasaban frente a sus ojos. La adrenalina la empujaba hacia una nueva dirección, hacia un cambio que no podía evitar. Entonces de repente el sonido de pasos retumbó en el fondo, y Ana se congeló. Miró a Lucas, quien asentía, mientras su expresión cambiaba a una alerta inquietante. «Rápido, tienes que escucharme. No estamos seguros aquí». Él la premió, empujándola suavemente hacia la salida trasera. El aire se sentía más pesado, y el tiempo parecía escasear. Cuando llegaron al patio trasero, un grupo de hombres apareció de la nada, cerrando todas las posibles salidas. «¡Atrápala!», gritaban con voces autoritarias. Ana sintió que el horror se apoderaba de ella. «¿Qué? ¿Quiénes son?». Lucas agarró su brazo, decidido. «Son parte de la red, lo que intenta atraparte. Debemos salir de aquí». Pero en medio del caos, una figura familiar emergió. Era Juan, su tío, con una expresión que distaba mucho de lo que Ana había conocido. «Ana, no hay tiempo para huir», dijo, pero el tono era diferente, lleno de miedo. «¿Qué es esto?». Ana, paralizada, no podía dejar de mirar a su tío. «Siempre fuiste el protector, ¿por qué ahora pareces atrapado?». Sin previo aviso, Juan se derrumbó de rodillas. «Porque soy el traidor». Sus palabras salieron como un susurro desgarrador. «He estado trabajando para ellos todo este tiempo, y tú eres el objetivo». Ana sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. «¿Por qué? ¿Qué tienes que ver con esto?».
Eres parte de un plan más grande, Ana. Ellos creen que tienes algo en tu sangre que puede cambiarlo todo. Ese legado es tu vida, tu madre, la verdadera. La comprensión se derrumbó sobre ella. La premisa de su existencia, su identidad, ahora se tambaleaba en el aire, llena de incertidumbre. Una sombra fría se abalanzó sobre la escena. El tiempo parecía haberse detenido. Las revelaciones y los secretos se entrelazaban, y Ana supo que su vida y la de su familia estaban en un hilo, más frágil que nunca. Mientras los hombres se acercaban, la rompiente de la revelación envolvía su mente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente ella? Se giró hacia Lucas, su último clavo en el que sostenerse, pero antes de que pudiera preguntarle algo más, la puerta del patio estalló, arrojando a un hombre encapuchado. ¡Al suelo!, gritó con una voz profunda y amenazante. Nadie estaba a salvo. ¿Podría Ana desentrañar la verdad antes de que todos cayeran en lo abismal? En su corazón, la decisión de enfrentar su legado se convertía en una verdad ineludible. La batalla por su vida, por su identidad, acababa de comenzar. Pero, mientras el encapuchado avanzaba, Ana notó algo en su manera de moverse. No era un extraño. Era como si ya lo conociera. Entonces, en un giro abrumador, el hombre levantó la capucha. ¡Sorpresa, Ana! La voz resonó en su mente. Era Mateo. No creí que realmente llegarías tan lejos, dijo con una sincera sonrisa. Tenía que asegurarme de que estuvieras a salvo, y ahora que has descubierto la verdad, es el momento de actuar. La confusión absorbió a Ana. Pero, ¿por qué? ¿De qué lado estás, Mateo? Las preguntas caían como un torrente. De tu lado siempre, dijo él, pero en su mirada había algo que Ana no podía ignorar. Un matiz de traición, o quizás una nueva estrategia en un juego donde las piezas estaban constantemente en movimiento. Todo esto es más grande de lo que imaginas. Y ahora la pregunta es, ¿qué estás dispuesta a sacrificar para obtener la verdad? Ana se sintió tambalear. Las certidumbres que había construido se disminuían en el aire espeso de la traición y la confusión. ¿Podría realmente confiar en alguien? El hombre encapuchado sonrió en la penumbra. Esta es tu vida, Ana. ¿Serás capaz de tomar el control o te dejarás arrastrar por las sombras de tu familia? La decisión es tuya. Con el corazón en un puño, se preguntó, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por la verdad que cambiaría todo? El eco de palabras no pronunciadas flotaba en el aire, y la incertidumbre se erguía como un monstruo voraz. Ana se sentía tambaleando, como si el suelo se desvaneciera debajo de sus pies. Mateo, el chico que había creído que estaba de su lado, se situaba frente a ella, un enigma envuelto en confusión. No creí que realmente llegarías tan lejos, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿De qué hablas?, le preguntó Ana, atrapada entre el alivio de verlo y la desconfianza que lo envolvía. ¿Qué sabes tú de todo esto? Esto, dijo Mateo, señalando el caos que se había desatado alrededor, es solo la punta del iceberg. La verdad que buscas va mucho más allá de lo que podrías imaginar. Justo cuando Ana iba a responder, una explosión se sintió de nuevo, esta vez más cerca, sacudiendo el edificio. El pánico se apoderó del lugar. El ruido ensordecedor la hizo mirar hacia la puerta trasera, y allí estaba. Una figura encapuchada se abalanzó hacia ellos desde la oscuridad, empuñando un arma. «¡Todos al suelo!», gritó la figura con una voz profunda y brutal. El aire se volvió helado, y con un giro inesperado, la figura sacó la capucha de su cabeza. Ana sintió que el corazón se le detenía por la sorpresa. «¡Es él!», exclamó. Sus ojos se abrieron de par en par. Era Lucas, el desconocido que había aparecido para salvarla. Pero su rostro no mostraba la determinación de antes,
sino una desesperación palpable. «Ana, no tienes que hacer nada, solo sal de aquí», dijo Lucas, mientras la tensión llenaba el aire. Unos segundos después, Juan, su tío, también entró en acción. «Lucas, no tienes idea de lo que estás haciendo». Su voz resonó llena de desafío. «Este no es el lugar para ti». Ana vio cómo la expresión de Lucas cambió de sorpresa a furia. «Lo es, y tú lo sabes. Esto no es solo un negocio, es tu vida». El caos estalló nuevamente, con hombres en trajes oscuros que comenzaron a moverse hacia Lucas, su identidad revelada como enemigo en la mente de Ana. Sentía como si el mundo que conocía se destruyera lentamente. «Siempre has estado del lado equivocado», gritó Juan, blandiendo su propia arma, ahora apuntando a Lucas. «No dejaré que arruines todo». «Juan, no, esto no es lo que parece», gritó Ana, interponiéndose entre ellos. Pero lo que vio desvanecía toda esperanza. «Eres un tonto, Ana», dijo Juan, y su voz se tornó fría. «Esto es parte del juego. No sabes lo que realmente hay en juego aquí». La verdad le dio un golpe devastador. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz tembló, mientras Teo miraba a Juan con sorpresa. «Tu madre, su pasado, no es solo criminal, ella es la cabeza de la organización. Jamás imaginaste el poder que realmente tiene», reveló con desdén. Ana sintió que todo se desmoronaba. «No puede ser verdad». La negación era abrumadora. El horror le atravesaba la mente. «Sí, es cierto. Todo este tiempo me has traicionado y te he protegido de la verdad. Lo que ella quiere de ti, la razón por la que siempre estuve cerca, estás destinada a tomar su lugar». Se desbordó la voz de Juan en un grito. Ana se sintió doblegada ante el peso de las palabras. Lo que pensaba que era amor y cuidado se convirtió en traición. «No, eso no es posible». Sus rodillas flaquearon. No quería aceptar que todo lo que había creído era una mentira. «Es un juego, y tú eres la pieza más importante», agregó Lucas con desesperación. «El destino de todos está atado a tu elección, y hay más en juego de lo que saben. ¿Vas a dejar que una red de mentiras determine tu vida?». La urgencia en su voz resonó en sus pensamientos como una alarma. Con cada segundo, la tensión explotaba. Las palabras lo inundaron todo. En un instante, todo el horror se reafirmó con los ecos de acciones crueles y decisiones fatales. Cuando Ana miró a Mateo, su cara iluminó un nuevo horror. Ahí había un cambio que la dejó sin aliento. «Porque tú también estás involucrado, ¿verdad? ¿No me engañaste?». La traición resonaba en cada palabra, y el silencio que siguió se volvió pesado. «No, Ana, escúchame. No es lo que parece», trató de justificar Mateo. Pero el dolor era demasiado. Los hombres en trajes oscuros avanzaron, y en ese momento un disparo retumbó en el aire. Ana giró la cabeza y vio a alguien caer. Instintivamente su corazón se detuvo. Era Juan, el tío que siempre había estado a su lado. Todo su mundo se oscureció. «Juan», gritó con todo su ser. Pero la realidad cruel era ineludible. La escena se volvió un torbellino de gritos y sombras. La línea entre amigo y enemigo se desdibujó. Ana se dio cuenta de que todos, incluso Mateo, tenían secretos que los mantenían a todos atrapados en un juego mortal. «¿Qué más me ocultan?». Su voz tembló por el estruendo del momento. La pregunta aún resonaba mientras los hombres comenzaban a actuar, dejando en la incertidumbre no solo su futuro, sino también su deseo de alzarse contra la verdad. ¿Qué camino elegiría? Con su vida desmoronándose, Ana sintió el rugido de su propio destino aplastando cualquier posibilidad de redención. La noche se había vuelto interminable, y los ecos de la traición se arrastraban. Todo estaba en juego, y el futuro quedaba cargado de secretos dolorosos que amenazaban con arruinarlo todo. ¿Sería capaz de salir ilesa de esta tormenta?